Digamos a esta especialista aquí en nuestro programa, y hoy volvemos a hablar a raíz de este desenlace en el caso Lorenzo. Estamos en comunicación con Liliana Rodríguez, perteneciente a la red SAE, Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina. ¿Qué tal, Liliana? Buen día. Facundo, Fernanda, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, Liliana, lamentablemente, ¿no? Hablar de este tema por este final, ¿no? Inesperado, que conmociona a la región, final del cura de Lorenzo, ¿no? Esta decisión que ha tomado. Sí. No, yo pensaba, digamos, desde el punto de vista de cómo entendemos nosotros en la red, y estamos seguros, que es lo que decimos en nuestro comunicado, que la red, la muerte de Lorenzo, la decisión que Lorenzo ha tomado, no repara el daño que él produjo, porque lo que repara a las víctimas es la justicia. Claro. Si hubiera cumplido con los procesos lógicos de elevación a juicio y una sentencia. Pero bueno, este hecho, digamos, no irrumpe de una manera estrepitosa, diría yo, al modo de Lorenzo, porque en realidad este acto final de Lorenzo es coherente con el accionar que él ha tenido, y es absolutamente coherente con las características que surgieron en la pericia tan contundente que hizo la asesoría, ¿no? Y tan detallada. Digo, si uno se pone a leer determinadas frases textuales como dicen ustedes los periodistas, de lo que Lorenzo dijo e hizo durante el transcurso de la pericia, él siguió demostrando y queriendo tener el poder. Él siguió intentando correr del rol a las peritos que eran las autoridades en ese momento. Él no aceptó ningún tipo de autoridad, y todo eso, digamos, se lo reforzó también una pertenencia a una institución como fue el servicio penitenciario, su jerarquía, su lugar dentro de la iglesia. Entonces él dice una frase que dice que el malestar que él tenía en el momento de la pericia, que estamos hablando de hace 15 días, 20, claro, hace poco, era la sensación de haber perdido todo y que no quiere que lo vean derrumbar. Entonces digo, como con esto de poder tener una lectura de la situación, no debemos tampoco descontextualizarla, no, claro, en el marco de todo lo que se ha venido atravesando, sobre todo los sobrevivientes. Sí. Por eso volvemos a decir que aún en una situación de estas características, acá las únicas víctimas siguen siendo los sobrevivientes. Porque el hecho, digamos, el acto final de Lorenzo, lo que sí confirma es la veracidad de los relatos de los sobrevivientes. Eso lo confirma. Claro. Liliana, perdón. Respecto de el informe y la pericia psiquiátrica, que ustedes ahí pudieron advertir algún perfil, no sé si se dice así, discúlpeme, pero algún perfil suicida, algún rasgo suicida de Lorenzo. Bueno, que se haya podido, no sé la opinión de los peritos, eso no me compete. Yo digamos, el análisis de las pericias para nosotros tuvo que ver en cuanto a que si nos habíamos equivocado, entre comillas, en la lectura de las características de Lorenzo, de todo lo que se veía con su accionar público y coherente con
digamos, con el amedrentamiento que hizo a las víctimas, digamos, con todo su accionar. Pero bueno, acá hay que tener en cuenta que hubo un conjunto de instituciones y de situaciones que abonaron a la dilación de la justicia, porque y esto también hay que ponerlo sobre la luz, porque eso significó un alto costo emocional para los sobrevivientes, reactualizó muchísimos temores, esto de la impunidad, de que estuviera suelto por las calles, que es nuestro último comunicado tuvo que ver con eso. Sí. Digamos, sobrevivientes que ya habían atravesado por ahí ese temor, ya lo habían trabajado terapéuticamente, se les reactualizó cuando estaba suelto por Cáritas y la justicia no tomaba la decisión. Entonces, seguramente la justicia no tomaba la decisión porque también habría otros poderes y otros intereses que le venía bien que la justicia no tomara la decisión. Pero bueno, creo que esto realmente que terminó con la espectacularidad con que venía. Pero Liliana, también hay una lectura, nosotros intentamos comunicarnos con un sacerdote, es bastante complicado en el día de hoy, además después te quería preguntar, para no hacerla muy larga, sobre la medida de la Iglesia, no sé si estás al tanto, pero volviendo a lo de Lorenzo, la decisión que toma también es bastante paradójica y va también, como vos decías, coherentemente con su accionar, pero a la vez incoherentemente con lo que él debiera obrar como sacerdote, porque ¿cómo se pronuncia la Iglesia con respecto al suicidio, digamos, ¿no? Es algo que la Iglesia también ahí tiene un tema y uno le cuesta decir, bueno, un sacerdote que además de que nos cuesta entender las atrocidades que relatan las víctimas, también nos cuesta entender la foto de un sacerdote que toma la decisión de quitarse la vida cuando la Iglesia, bueno, yo fui a colegio católico, sabemos cómo se pronuncia con respecto al suicidio, ¿no? Entonces, para la Iglesia, también es interesante esto, ver. Sí, digamos, también muestra, creo yo, la coherencia de una institución que tampoco toma las medidas en los momentos oportunos, porque la Iglesia no tomó las medidas que debía tomar hace 30 años con el cura Lorenzo, y lo dejó llegar hasta aquí. Entonces da explicaciones que claro que no cierran o no se comprenden, porque la explica sobre quien la explica, ¿no? Digamos, no es que esta sea una respuesta habitual frente a cualquier situación. Claro. Está hablando del suicidio de Lorenzo. Claro. Ahora, desde el punto de vista psicológico, Liliana, ¿hasta qué punto... Está bien que, claro, aquí la única víctima son los chicos que fueron abusados, pero ¿hasta qué punto suele reparar hasta qué punto repara el suicidio de Lorenzo la verdad que han relatado los abusados? A ver, en realidad estamos como demasiado próximos a poder decir algunas cosas, ¿no? Me refiero porque esto ha sido reciente. Sí. Me refiero porque no tenemos antecedentes cercanos en cuanto a esto. Pero lo que sí podemos afirmar, dos cosas podríamos estar como afirmando. Por un lado, la decisión de Lorenzo confirma que los relatos eran veraces. Total. Y que él no iba a tolerar volver a una institución a la que perteneció en una jerarquía como preso. Claro. Y bancarse un juicio y una sentencia. Claro. Una sentencia, claro. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué aporta? En principio lo que podríamos asegurar que aporta es bastante feo,
decir aporta, ¿no? Que una muerte aporte. Pero a lo que me quiero referir es que el hecho de que Lorenzo haya tomado esta decisión barre con los temores reales y o fantasmáticos de los sobrevivientes de ser amedrentados, de que se lo crucen por la calle, barre con eso. Eso en principio lo podemos asegurar. Claro, él tenía la condena social ya, Liliana, si bien había un sector de la iglesia que lo bancaba, por decirlo de una manera, ¿sí? la condena social la tenía. Digo, sí. no había forma de que algún ciudadano de pie no conociera lo del cura Lorenzo, Claro. las denuncias que pesaban en Claro, contra de él, ¿no? conocer es una cosa, pero no sé si la sociedad llegaba en su mayoría a condenar, porque no sé si la sociedad todavía en su mayoría tiene, digamos, como por ejemplo con otros temas también, ¿no? Si se puede, más allá de conocer, vos venís escuchando los relatos, todo, y sin embargo, si sos creyente y por ahí tenés según tus creencias, tu formación y demás componentes, vos ahí vas a ver qué decisión tomás y cómo te posicionás con respecto a Lorenzo. Yo no sé si la sociedad platense tenía qué posición tenía. Yo por eso digo lo de pensarlo como víctima, que debe haber también un cierto sector de la sociedad que lo debe pensar, bueno, tantas denuncias, pobre tipo, y se quita la vida. O sea, debe también estar ese razonamiento circulando. Es probable que convivan. Claro. Es muy probable que convivan. La sanción social yo creo que está, y es muy probable que convivan con esto, porque de hecho convivió con Lorenzo Vivo, claro, digo, la claro. dilación, sí. cómo tomaron esta causa, que desde el 2008 está la primera denuncia en la misma fiscalía, demuestra que lo primero que sucedió no es que se le creyó a las víctimas. Exacto. De hecho, hubo 5 sumamente valientes, porque había un Lorenzo amedrentando periodistas, sí. Y sin embargo aparecieron otros sobrevivientes a dar su testimonio. Entonces, seguramente conviven, como convivió durante el proceso, claro, y la dilación. Claro. Liliana, no te quiero quitar más minutos, simplemente que nos comentes si conoces esta noticia proveniente del Papa Francisco que elimina el secreto pontificio para casos de pornografía infantil y pederastía en el seno de la Iglesia. ¿Qué opinión te merece? Un poco lo dijiste, que la Iglesia está atrás de los acontecimientos, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que, bueno, tampoco es casual que diga ahora esto, ¿no? Pero, bueno, como dice el poeta, se hace camino al andar, veremos qué de tanto realmente se cumple. Bien, bueno, muchísimas gracias por los minutos. Por favor, muchas gracias a ustedes, es un gusto hablar con ustedes. Un gusto, un abrazo grande. Un abrazo enorme, chao, Hasta chao. luego. Ahí estábamos escuchando a Liliana Rodríguez, que estuvo aquí en nuestros estudios y ahora la escuchamos vía telefónica. Ella es de la red SAE, Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina. Sí, no,